Y a propósito del discurso del presidente Cortizo, me llamó la atención cuando estuve revisando las redes sociales el 2 de enero, que alguien que hoy por hoy es miembro de la clase política de este país se atreviera, porque observen un detalle, la clase política panameña es muy particular, ya sea oposición o gobierno. Hay temas con los que no se meten a sabiendas que está algo malo, que hay algo malo. No, deja eso así, mejor hablemos de otro tema. Me llamó la atención que nuestro invitado, que es parte de la clase política panameña, sí lo hizo. Y cuestionó así, directamente, el planteamiento hecho, más que el planteamiento, la filosofía del planteamiento hecho por el presidente Cortizo en su discurso. Y me refiero al tema de los subsidios. Observe que muy poco, o casi ninguno de la clase política se refirió al tema. De la misma forma que Cortizo invirtió hablando de las obras que va a hacer en este 2022, lo cual es bueno y es importante, le invirtió un tiempo importante en su discurso al tema del subsidio. Y yo decía, oye, pero esto no puede ser lo que yo estoy escuchando. Porque no es que los subsidios sean malos per se. El problema de los subsidios en Panamá, no sé en otras partes, es que no le ponen fecha de cumpleaños a los subsidios. Para que aquellos que reciben ese beneficio sepan que en el año tal ese beneficio termina. Y como no le ponen fecha de cumpleaños, aquellos que reciben los subsidios entonces terminan asumiendo que es un derecho adquirido y pelearán porque no se los quiten. Así las condiciones por las que se las dieron hayan cambiado. Ya tenemos comunicación precisamente con don Ricardo Lombana, presidente del partido Otro Camino, a quien le pude leer en su cuenta de Twitter justamente este cuestionamiento. Don Ricardo Lombana, buenos días. ¡Feliz año! Buenos días, profesor, y buenos días a Flor, y también creo que veo a Gonzalo. Sí, correcto. Y a toda la audiencia de su programa. Un gusto estar con ustedes. ¿A qué obedece que Ricardo Lombana articula un cuestionamiento a los argumentos del presidente Cortizo en su discurso sobre los subsidios? Mencionaría en primer lugar dos razones. La primera, porque hay una constante que he visto en las últimas administraciones, y es un tema que vengo cuestionando desde que estoy en la vida política, y es que cada vez que se quiere evaluar o presentarle a la ciudadanía una evaluación sobre los programas de subsidios, tanto en discursos presidenciales como en informes a la nación, como en las mismas memorias, cuando revisas las memorias de los ministerios a través de los cuales se entregan las ayudas, todo el enfoque de la evaluación va dirigido hacia la cantidad de fondos que se han entregado. Pero poco o nulo es la evaluación o el contenido de la evaluación con respecto al impacto, a la eficacia y a cómo ha tocado, mejorado, cambiado la calidad de vida de las personas beneficiarias de los subsidios. Eso me parece un error y un engaño a la población. Y nótese, y lo dejo claro desde el principio, porque mis adversarios, obviamente, como yo me atrevo a hablar de esto, lo que intentan decir es que yo me opongo a la figura del subsidio. Y jamás ni me opongo ni me he opuesto a la figura del subsidio. Hay algunos programas que, siquiera sin valorarlos, hasta deberían crecer y ser más amplios en su alcance para todo el que lo requiera. Todos sabemos que hay subsidios que son injustificables, empezando por los que reciben empresarios que no los requieren. Hay algunos que no hay ni que evaluarlos para quitarlos de plano. Pero, por otro lado, a mí me causa molestia como ciudadano y también como figura política de este país, líder de un movimiento político y un nuevo partido,
que lo único que nos estrellan en la cara son cifras. Entonces tenemos un monto de subsidios que viene creciendo, mientras Panamá sigue siendo el país más desigual, con un sistema de salud paupérrimo, un sistema de educación paupérrimo. Espérate, entonces, ven acá, ¿qué estamos haciendo para evaluar científicamente el impacto de los subsidios? Ese es mi planteamiento, y está complementado por un testimonio o una vivencia. Como siempre usted dice, profesor, en su otra vida usted fue político. Entonces, el que tiene la oportunidad de recorrer este país tiene elementos que no te dan los fríos números, que son los testimonios de los panameños. Yo tengo 5 años, para ser exacto, recorriendo el país de cabo a rabo. Principalmente montes, campos, montañas, comarcas, la campiña, áreas populares y demás. Y yo me atrevería a decir con seguridad que al menos cientos de mujeres, siempre en sectores de muy bajos ingresos y de altos niveles de pobreza, que se te acercan a decir, casi que en voz de ruego, que se haga algo desde el gobierno para que toda la entrega de los programas de ayuda no sean canjeables por otros artículos que no sean los útiles escolares, en el caso de la beca universal, ahora PASEU, como le llaman, o en el caso de otros programas que no sean canjeables por otro tipo de artículos, y mucho menos por vicios, por cerveza, por chingia y por todos estos locales que lo cambian en efectivo o lo aceptan. ¿Por qué? Porque los testimonios me decían y me siguen diciendo que mucho de ese dinero queda en cantinas, mucho de ese dinero queda en chingia, en casinos, y encima es gasolina para otro problema social, que es la violencia doméstica, principalmente contra la mujer, que luego es víctima, ¿no?, de la violencia, producto de este consumo desmesurado, muchas veces del alcohol, financiado con recursos de todos los panameños, porque no se mide ni se utiliza la tecnología para que no sea canjeable, así como el tema de la cédula, que se hizo ahora con el Vale, que ahí sí hay un control y que solo se puede gastar para cierto propósito específico. Eso se podría hacer con los subsidios, para que no pasen estas cosas. Entonces, mi planteamiento nada tiene que ver con la esencia de lo que es un subsidio, ni nada tiene que ver con cuestionar incluso los montos que se dedican al subsidio, sino, ok, vamos a medir, porque si tú eres el administrador de los recursos de todos los panameños, que es donde vienen los miles de millones que se destinan en subsidios, bueno, entonces tú como administrador de esos millones le tienes que decir a los dueños de esa plata no solo cuánto entregaste y cuánto has venido entregando, sino cómo tú has impactado el desarrollo humano de las personas, el avance y la salida de la pobreza de las personas, y indicadores que vienen decreciendo en vez de incrementándose o subiendo o mejorando. Y por eso aproveché el discurso del presidente Cortizo, porque cuando entró en esa parte, la verdad me incomodó que una vez más tengo que aguantarme o tenemos que aguantarnos. Hemos entregado no sé cuánto en tal programa, hemos entregado no sé cuánto en tal programa, hemos entregado no sé cuánto en tal programa. Esa no es la rendición de cuentas que el panameño o que los panameños debemos exigir, sino la efectividad, la eficacia y la focalización de todos estos programas de recursos, de subsidios o de transferencias condicionadas, como se les llama. Ese es mi planteamiento, profesor. Pero estoy entendiendo a Ricardo Lombana que lo que está haciendo falta es aplicación de tecnología para estar seguro que el subsidio está llegando para lo que fue concebido.
que está llegando, que está siendo bien utilizado y no mal utilizado, pero que podríamos vivir eternamente con los subsidios, porque siempre me hago esa pregunta, bueno, ¿y cuánto tiempo va a durar el subsidio? Mire, el mejor ejemplo que yo siempre uso para mi propio análisis, el tanquecito de gas. Yo no tengo duda que ese subsidio tiene todo un valor para las familias de escasos recursos. Pero un día fui a una lavandería, unos chinitos, y tenían la parranda de tanquecitos de gas en la parte de atrás para mover su maquinaria. ¿Qué pasa allí? Bueno, primero que el tanque, me hiciste dos preguntas en una y la primera no la quiero dejar en el aire. Todos los programas de subsidios ya existentes que tienen un corte o un contenido social, eso no hay que tocarlo. Olvidémonos de que esto hay que ponerle un fin o que eso es finito, no. Los que tienen un propósito social no se pueden ni disminuir ni cortar. Los que, como el tanquecito de gas, están beneficiando a personas para que hagan negocio y aumenten sus utilidades y no tienen un beneficio colectivo, sino un beneficio individual para X empresario, como el ejemplo que tú pones, eso no hay ni que pensarlo. Eso no tiene ningún contenido social, es una viveza. Y ahí están las herramientas de fiscalización del Estado y del gobierno. ¿Cuál es mi cuestionamiento? Dos principalmente. Las herramientas tecnológicas para fiscalizar, porque se puede fiscalizar y controlar al 100% si se utilizan las herramientas para que no sea canjeable. Y número dos, la medición científica para tener un informe técnico del impacto que han tenido los subsidios. Y en función de ese impacto y de ese estudio, no tomar decisiones de quitar los subsidios, no, de qué subsidios de ahí en adelante, porque aquí se van a seguir creando subsidios por populismo y usted lo sabe. En la próxima campaña van a venir nuevos subsidios que se van a proponer por populismo y vamos a dar esto y vamos a dar lo otro, no. Si tenemos una herramienta que nos permite medir, podemos parar de seguir o podemos detener el surgimiento de subsidios o nuevos subsidios de manera injustificada que realmente no están sacando a las personas de la pobreza. Si tú agarras el monto total de subsidios que se entregan en este país y realmente los redistribuyes de manera equitativa entre todas las familias que están por debajo de la línea de la pobreza, créeme que todas las familias que están por debajo de la línea de la pobreza recibirán hoy mucho más ingreso del que reciben con los programas de subsidios. Si lo concentras realmente en los que están por debajo de la línea. Y aquí estoy metiendo el monto total, incluyendo el tanquecito de gas, la tarifa eléctrica y todo lo demás. Una cosa es la viveza, que me parece que eso se puede cortar de inmediato si hubiera la voluntad. Y otra cosa es utilizar la tecnología y utilizar las mediciones. No propongo ni he propuesto en ningún momento la eliminación de los subsidios ni la eliminación de los programas de subsidios. Pero hagamos, señor Lomana, pero ahí yo lo interrumpo porque hay que hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio mental en el cual usted es asesor del presidente Laurentino Cortizo. Y dentro de esa asesoría hay que hablar del vale digital. Uno de los grandes ejemplos de que los subsidios destrozan la economía mal ejecutados es el ejemplo de Argentina. Mauricio Macri no pudo soportar la embestida que le había dejado la señorita Cristina Kirchner con la cantidad de subsidios a la economía. Le pregunto, ¿usted le recomendaría al presidente Laurentino Cortizo cuándo terminar con el vale digital? Y se lo pregunto por qué. Porque la duda es si el presidente Laurentino Cortizo va a acabar con el vale digital. Sería una medida impopular, dirían algunos, y la dejaría correr hasta la campaña. Por eso le pregunto, si usted fuese asesor del presidente Laurentino Cortizo, usted le dice, presidente, hasta esta fecha y cuando tengamos estos resultados, el vale digital hasta ahí llega. ¿Cuándo sería eso? ¿Cuál es la recomendación que usted le da al presidente? Si yo fuera asesor del presidente Cortizo, realidad que no es ni que va a ser, obviamente, claro, pero que sí le presentamos recomendaciones. Y gracias por la pregunta. Yo no solo le diría que lo mantenga hasta las elecciones del 2024, sino que le presentaría la lista como ya se la presenté.
de todos los recortes que puede hacer en un abultado presupuesto clientelista y politiquero para de allí sostener lo que pudiera parecer insostenible con el tamaño del gasto público de hoy. Claro, porque el gasto público está cargando un gran peso de aparato politiquero y de clientelismo y de gasto de movilización y de una serie de rubros que no se justifican. Entonces, si yo fuera asesor, no me pongas a poner una fecha fría, hasta tal fecha, no. Si yo fuera asesor, yo le digo, al menos hasta 2024, y de aquí vamos a sacar los fondos, porque vamos a recortar aquí, 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 aquí y acá. Y hay suficientes rubros para recortar como para poder seguir sosteniendo este programa de Vale Digital. Yo no pondría... Claro, pero los problemas de los subsidios es que ninguno tiene fecha de cumpleaños y entonces así se van, porque no hay fecha de cumpleaños, no hay un día para que acaben. Bueno, yo no fui el que aprobó los subsidios hoy existentes. El planteamiento que yo me tengo que hacer es hoy la pregunta del Vale Digital y mañana, si llego a gobierno y soy presidente, ¿qué decisiones tomaría con respecto a ello? El estado de la economía en el 2024 va a ser distinto al estado de la economía que tenemos hoy. Ojalá sea mejor. Ojalá sea mejor. Los programas de subsidio que tenemos hoy, no todos van increciendo. Algunos son sostenibles en el tiempo. Otros sí van creciendo por la forma que están configurados y tal vez sí en algún momento hay que empezar un periodo de degradación de dichos programas, porque van creciendo y dicho crecimiento es insostenible mientras los ingresos no crezcan, a menos que aquí nos pongamos creativos con los ingresos. Pero esa sería mi recomendación si pudiera decirle hoy al presidente Cortés. Pero señor Lomano, a ver, usted está diciendo dejemos el Vale Digital hasta las elecciones. Y el Vale Digital es la justificación y en la política que da el gobierno como medida a la pandemia. Uh-huh. Pero la pregunta es, ¿por qué usted dejaría el subsidio hasta el 2024? A ver. Porque me estás colocando como asesor de Cortizo. No me estás colocando como candidato presidencial. No, si soy asesor de Cortizo, quiero que a Cortizo le vaya bien. Y a Cortizo le va a ir bien si mantiene la medida. Y como candidato presidencial, ¿hasta cuánto lo dejaría? Exacto. Entonces, hablemos como candidato. Yo se lo pregunto porque un buen asesor es el que le da buenas decisiones. Y esas decisiones pueden ser impopulares. Entonces, ya como dice Flor, si fuese candidato presidencial, ¿hasta cuándo dejaría el Vale Digital? No hay que quitar, ni se tiene que quitar el Vale Digital hasta 2024, por una simple razón. Uno, porque los panameños lo necesitan. Y segundo, porque existen de dónde sacar los fondos hoy de manera justificada para mantenerlo. Si tuviéramos un escenario en el que ya se hubiera recortado todo el gasto y no nos quedara fondo o recurso para poder asignarlo, yo te estaría diciendo, con toda la tranquilidad con la que me meto con el tema de los subsidios, que es más impopular, con toda la tranquilidad con que me meto con que el gobierno es muy grande y en algún momento aquí hay que hablar de reducir el tamaño del gobierno, con esa misma tranquilidad te dijera que el programa tiene que tener una fecha de cumpleaños. Yo no le tengo miedo a hablar de temas porque yo no me metí en esto para ser un candidato irresponsable. La gente tiene necesidad, sí, atendamos esa necesidad de los que realmente necesitan poner el plato en la mesa, no para sinvergüenzuras. No para empresarios que no lo requieren y no para sostener un aparato de gente que no trabaja. Esa es mi respuesta para usted. El Vale Digital para mí es muy simple. Yo lo vengo diciendo que si yo fuera el presidente Cortizo o si fuera parte de su equipo, mi obsesión en este 2022 sería crear empleo. El Vale Digital desaparece en tanto y en cuanto hablar de pleno empleo es muy difícil, pero que tú digas, mira, el desempleo ha crecido, el desempleo ha disminuido, tanto se ha generado más empleo, en consecuencia puedes comenzar a eliminar el Vale Digital. Pero es que si no te obsesionas en generar nuevos empleos, y esa obsesión pasa por hacer atractivo al país para que el capital nacional y extranjero invierta, porque eso es lo que sí va a generar mucho empleo, no el Estado. El problema es que hay una cantidad de panameños que fincan sus expectativas laborales en trabajar en el Estado, y ese es el error más grande que se puede cometer como profesional o como individuo. Por el tema del crecimiento, tú tienes capacidad y tienes habilidades para crecer en la empresa privada,
en el Estado es muy difícil, porque lamentablemente el planteamiento político es el que prevalece. En este caso, profesor, yo coincido con su planteamiento y yo creo que cada vez se va a hacer más evidente que el sostenimiento del programa es también para el gobierno actual como un paliativo ante esa falta de un programa, de un plan y de medidas efectivas, o ante la falta de esa obsesión que bien usted menciona con la generación de empleo. Nosotros le propusimos al presidente Cortizo hace muchos meses ya, o más de un año, arrancando la pandemia, y reiteramos cuando se cumplió un año, que una de las tantas medidas que se podía tomar con el recorte de gastos innecesarios era la creación de un fondo de ayuda no reembolsable para el micro y pequeño empresario, que si realmente se ponían los pantalones y el ministro Alexander se imponía en cuanto al criterio de ahorro y no cedía, porque ha cedido el ministro Alexander, tal como él lo ha hecho entrever en sus entrevistas, ante el sostenimiento de un aparato más político que otra cosa. Aquí se hubiera podido crear un fondo millonario para esa ayuda no reembolsable al micro y pequeño empresario. Y si tú generas ese ambiente de crecimiento, de recuperación económica y de generación de empleo, la discusión sobre el sostenimiento del vale digital evidentemente es una discusión un poco más aceptable en la opinión pública y un poco más sustentable en cuanto a argumentos. Pero hoy no es la realidad, porque no hay un plan de recuperación económica, porque no hay realmente a mediano y largo plazo una visión en cuanto al pleno empleo, o acercarnos siquiera a cifras como las que teníamos antes de la pandemia, y ahora mismo solo queda esta medida de la cual hay que echar mano, y hay fondos para sostenerla. Ayer el ministro de Vivienda, Rogelio Paredes, nos hablaba del tema del abultamiento de la planilla, a la pregunta esa, precisamente de por qué en medio de la pandemia habían abultado la planilla sin ninguna justificación, cuando todos sabemos que en las diferentes instituciones del Estado hay una gran cantidad de gente, una parranda de gente que no hace nada, los llamados botellas, en la Asamblea y en el resto de las instituciones del Estado. Y él nos decía que lo que pasa es que cómo se nos ocurría a nosotros pensar que en medio de la pandemia iban a votar a la gente, porque eso iba a ser peor, iban a tener que meter a más gente en el programa del vale digital. Pero la pregunta sería, en el caso de que Ricardo Lombana llegue a ser presidente de la República en el 2024, ¿qué va a hacer con esa parranda de gente? Porque seguro lo van a mantener hasta entonces, que están allí y que son gente que no le aporta nada al Estado, nada más que abultamiento de la planilla. Bueno, este es uno de los temas centrales de nuestro planteamiento político, y tiene que ver con la necesidad de que Panamá le dé un giro a cómo se ha sostenido el sistema político electoral panameño. Lo que ocurre es que el planteamiento de los últimos 20, 30 años se ha incrementado, siempre ha existido, pero se ha incrementado, se ha exagerado y se ha llevado a niveles vulgares. El planteamiento político es: apóyame y yo luego te pago el favor con un nombramiento. Entonces eso ha venido creciendo, creciendo, y por eso en Panamá tenemos partidos de 700,000 personas, de 500,000 personas, y en países como Chile o en países como España y otros países con democracias y sistemas políticos mucho más sólidos que el nuestro, los partidos no llegan a 100,000 personas, porque no son herramientas para conseguir empleo. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros cuestionarnos. No se trata de dejar a la gente sin trabajo, no es ese el planteamiento. Es ponerle un alto al crecimiento de esta práctica e implementar un plan para revertirlo gradualmente. Y esto tiene que ser de la mano con el sector privado, con la inversión nacional y con la inversión extranjera directa, para gradualmente ir generando las plazas de empleo, así como la promoción del emprendimiento en varias áreas que nosotros le hemos planteado al país, para que gradualmente volvamos a lo que debió ser o a lo que debe ser, que es el sector privado como motor del crecimiento económico y no el aparato estatal como el que carga cada vez más la empleomanía, porque eso no es sostenible, en primer lugar,
desde el punto de vista de las finanzas públicas. Y segundo, así jamás será posible que los servicios públicos sean eficientes. Entonces, entendamos que ese es el giro que hay que darle al sistema. Ahora bien, tú me haces una pregunta puntual. Si yo llego a ser presidente, bueno, ¿qué va a pasar con la gente que cobra y no trabaja? Yo he sido muy puntual con eso, Flora. El que cobra y no trabaja está cometiendo un delito. Es un delito, es robarse la plata. Entonces, tú no puedes ser tan irresponsable y populista y decir, todas las botellas que hay en el gobierno, no se preocupen que si yo soy presidente, se van a quedar siendo botellas. No, porque esa plata es la plata de las medicinas de muchos jubilados que no la tienen. Y yo prefiero ganarme el voto de todos los jubilados, de toda la gente que no tiene acceso a agua potable o que no tiene su medicamento o que está rogando por lo que tiene derecho a sostener una partida de sinvergüenzas. Y te voy a decir otra cosa. Muchas de las botellas, no todas, y ahí juega un rol importante el periodismo investigativo, porque la Fiscalía Electoral no existe y el Ministerio Público poco se mete en esto. Muchas de las botellas, recordemos que utilizan la práctica del cashback, que es que ellos cobran el cheque y luego con el efectivo que tienen le devuelven a la persona que les regaló el nombramiento dinero en efectivo. Entonces, ese político, o ese llamado político, porque no es un político, se está robando la plata de esa manera. Entonces, eso es insostenible. Y escuchar al ministro Alexander decir que en pandemia no se puede votar a nadie. No. Obviamente en pandemia no se puede votar a nadie, pero tú no puedes hacer crecer la planilla en medio de la pandemia mientras tienes cerca de 1 millón de panameños que están en la actividad de la micro, de la pequeña y de la mediana empresa con cero ayuda. Entonces es un asunto de priorizar. Aquí no se quiso y se rehusó por más de 1 año y medio de pandemia de crear un fondo de ayuda para los que mueven la economía de este país, que son los micro, pequeños y medianos empresarios. Ahí está el 70% de la economía. Claro. No se hizo nada, pero el ministro Alexander sí puede salir diciendo que en la pandemia había que hacer crecer la planilla porque había que sostener. A mí me parece un planteamiento irresponsable. Había que tener un balance y el balance no existió. Se inclinó hacia mantener el aparato politiquero de favores y se abandonó a la mayoría de la población. Eso es insostenible. Claro, usted habla de priorizar y habla de temas económicos. Básicamente la crítica va hacia políticas económicas del gobierno de Laurentino Cortizo. Vamos hacia la segunda mitad de su quinquenio. Y hay quienes se preguntan, bueno, sí, hay un crecimiento del 14%, del 12%, pero ese crecimiento, ¿qué tan real es y cómo se ve en la ciudadanía? Yo le quisiera preguntar a usted, señor Lombana, si usted cree que el presidente, en medio de este crecimiento, de este boom económico, y como decía el profesor, de la necesidad de generación de empleo, el presidente en su política económica se tiene que enfocar en combatir la pobreza o combatir la desigualdad. Pondría en el medio de las dos cosas la situación de crisis que vivimos. O sea, cuando tú estás en una situación normal, tanto en una empresa como en la administración de un país en este caso, creo que sería más fácil poder inclinarse vamos hacia el combate de la desigualdad, porque son temas de mediano y largo plazo. Pero el avión se está cayendo, estamos en crisis sanitaria, crisis económica, crisis social. El paciente está en cuidados intensivos, hay que intervenirlo. ¿Qué requiere para sobrevivir y estabilizarse? Generar empleos. Entonces, mi respuesta sería concentrarse primero en la generación de empleos de manera rápida, en los sectores que más rápidamente pueden generar empleo. Hablábamos de ello en otras entrevistas en días pasados: turismo, construcción, reparación de redes viales, que hay una oportunidad de oro que se ha perdido, sector logístico y en la reactivación del sector agropecuario. 4 áreas específicas donde se puede de la manera más rápida generar empleos.
con un paquete de incentivos que también se ha propuesto y que ha venido desde el sector privado y que ha sido desatendido o no escuchado por el gobierno actual. Luego de estabilizar al paciente, yo me concentraría en la lucha contra la desigualdad, ¿no? Porque es realmente el gran talón de Aquiles de Panamá. La desigualdad, siendo el sexto o séptimo país más desigual del mundo, lo que los indicadores nos están diciendo, yo creo que nos debe hacernos enfocar sin duda en reducir esa brecha y que los ingresos sean mucho mejor distribuidos entre todos los panameños, sin quitarle a uno para darle a otros, que es el planteamiento muchas veces ideológico que se hace desde quienes están en el otro lado del péndulo o quienes plantean que aquí lo que hay es que quitarle a los ricos para darle a los pobres. Evidentemente, esa no es la visión que nosotros compartimos. Se requieren paquetes fiscales, se requiere revisar el esquema de tributación panameño, se requiere modificaciones, obviamente, a la forma en que se elabora el presupuesto general del Estado, entre otras medidas. Yo lo que cada día sospecho más, y mis sospechas son fundadas, es que a medida que se acerque el 2024, y por cierto que lo dijo el sacerdote que hizo la invocación religiosa el 2 de enero, vamos a seguir escuchando este tema de los subsidios con un agravante, que no solamente vamos a seguir escuchando los subsidios, sino que estoy seguro, conociendo o dándole seguimiento a varios de los que creo van a ser actores políticos en el 2024. No solamente van a seguir hablando de los subsidios, sino que van a hablar de más subsidios. Yo he escuchado a un sujeto de este país decir que de los dividendos del canal a cada panameño nos tocaría $500 al año, y él prefiere entregárselo a cada panameño. O sea, a ese nivel de irresponsabilidad, hacia allá estamos caminando, porque los populismos son los que se están imponiendo en la región, incluso populismo de izquierda, discursos populistas con tintes de izquierda, y ni hablar con tintes de derecha. Y no sé por qué creo que en la medida que nos acerquemos, varios de los actores políticos van a seguir hablando de subsidios, y no para eliminarlos, sino para incrementarlos o para crear nuevos subsidios. Pero como en este país no se debate nada con la honestidad del caso, entonces no nos estamos dando cuenta que esto de los subsidios, algunos con sustentación, algunos con sostenibilidad, pero no es otra cosa que romper el chanchito. Y no nos estamos dando cuenta que en la medida que nos preocupemos, sí, y creo en esto último acaba de decir Lombana, creo que la prioridad es generar empleo, porque la pandemia, ya venía un desempleo en crecimiento antes de la pandemia, ya venía creciendo el desempleo. Con la pandemia se disparó exponencialmente el desempleo, y ahí pues ahí no le puedes pedir a un gobierno que haga milagros. No se lo puedes pedir. O sea, la pandemia generó un desempleo terrible. Bueno, el tiempo ha demostrado que en el caso de Panamá ha logrado desarrollar un proceso de vacunación donde las estadísticas están demostrando que funciona en todo sentido. En consecuencia, para Panamá, a diferencia para otros países, la administración del presidente Cortizo tiene el espacio y el tiempo necesario para crear las bases de generación de empleos. Pero nuevamente, hacer al país atractivo. Anoche comentábamos en el programa que bueno, dicen que por producto de los resultados electorales en Perú, ha habido un movimiento de capitales hacia Panamá. Yo no lo sé, pero es lo que he oído. No sé si eso es cierto, pero he oído a gente que tendría por qué saber lo que sí es así. Hay quienes están diciendo que por los resultados electorales en Chile, capitales chilenos podrían estar moviendo hacia Panamá. No lo sé. También dicen que si el señor Petro gana en Colombia, igual va a ocurrir. Bueno, porque Panamá tiene una fama bien ganada o mal ganada, dependiendo de cómo usted lo quiera ver, con un centro bancario robusto. Pero ¿será que a los panameños solo nos interesa que esos capitales se depositen en Panamá?
A mí me da la impresión que a los panameños no les interesa que esos capitales se depositen en Panamá y sean invertidos en Panamá, porque no es otra cosa que generación de empleos. Yo les tengo que recordar a los que nos están escuchando y viendo, cuando la crisis venezolana aprieta y que lo primero que llega a Panamá son los capitales venezolanos, no solamente movieron la economía en función de compras de casas y de apartamentos y hasta de fincas, también se dio la inversión pequeña, mediana y grande de ese capital venezolano. Y creo que esa es la estrategia correcta. Y darle más garantías al capital nacional para que siga invirtiendo. Pero yo preferiría hablar de eso que hablar de subsidios. Pues claro, en la medida que tú tienes a la gente trabajando, generando ingresos, tú puedes comenzar a hablar de que, oye, vamos a revisar el subsidio. Aquí no ha habido ni siquiera el valor, y yo lo entiendo porque tiene un peso político muy fuerte, aquí ni siquiera ha habido el valor de discutir el pasaje del metro. Que la misma población que lo comenzó a utilizar cuando se inauguró la línea 1 decía que era demasiado barato. Y aquí no ha habido forma. Han pasado 3 gobiernos con este de Cortizo. Y no hay ningún gobierno que diga, óyeme, hay que aumentar 5 centavos, 10 centavos, 15 centavos el pasaje del metro porque el costo del mantenimiento es enorme, es brutal. Y el mantenimiento del metro lo paga la gente de Chiriquí, Bocas del Toro, Darién, Coleón, que no lo usan. No tienen ni calle, no solo no tienen metro, no tienen ni calle. Así es, y ellos cargan con ese mantenimiento también. Sí, profesor, pero yo quiero mencionar algo sobre lo que usted está diciendo, y es, tú tienes que tener legitimidad y autoridad frente a la población para poder sostener medidas como las que estamos hablando. Y yo no culpo a la población. O sea, si el día de mañana, producto del populismo, se empiezan a proponer más subsidios y más entregas y vamos a regalar y vamos no sé qué y viene alguien como Maduro y empieza, que dijo vamos, como Chávez, que vamos aquí a vivir todo el dinero del petróleo, ¿no? Y miren cómo está ese país. No podemos culpar a la gente, porque a veces veo las discusiones y las discusiones mucha gente las enfoca en la población y dice, pero ¿cómo la gente? No, espérate. Tú tienes que colocarte también en los zapatos y en los pantalones de la población que ha visto ante sí el desfile, ¿no?, de saqueos, de robos, de despilfarros, de escándalos de corrupción que quedan impunes, ¿no? Y de que todos los beneficios son siempre para un pequeño sector, hasta que llega el momento que la población dice, ven acá. Yo no sé si puede haber un mejor programa o no puede haber un mejor programa, yo no sé si puede haber una mejor propuesta, etcétera, pero si me dan plata, que me den plata. Porque igual el desfile que he visto, o sea, la decepción es tal que ante la población la discusión es difícil. Y el terreno queda sembrado porque ha sido minado de esa manera a lo largo de los años, queda sembrado para el populismo o para una discusión superficial como la que plantea el populismo. Y en las campañas políticas, como usted bien lo sabe, a veces lo que menos ganan son las propuestas, sino precisamente este tipo de eslóganes o este tipo de anuncios, medidas populistas, que a veces cuando se llega a gobierno ni siquiera se implementan, pero como yo siempre le digo a las personas, una cosa son las propuestas, una cosa es un plan de gobierno y otra cosa es la comunicación durante una campaña. Y son animales completamente distintos y para eso hay que saber exactamente cómo se siente la población. Así que yo pienso que con la enorme cantidad de necesidad que hay en el país, la enorme desigualdad que existe, va a haber un espacio para el populismo, para la propuesta populista y para el clientelismo durante el escenario electoral. Le quedará a la ciudadanía, obviamente, evaluar las propuestas y evaluar realmente quién le presenta a la población una mejor salida para sus problemas. Y para eso hay que esperar todavía un poquito, porque estamos en el 2022 empezando.
Yo quisiera preguntarle, señor Lombana, hablando de propuestas, usted menciona extender los subsidios, habla de combatir a la desigualdad. Yo tenía un debate con el profesor que tiene que ver, sí, hay que crear empleo, pero ¿qué tipo de empleo? Ojo con eso, ¿no? No es crear empleo por crear empleo, porque mire lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? La gente no está queriendo ir a trabajar por un tema de subsidio y por un tema de calidad de empleo. Pero más allá de eso, también habla de, oye, hay que discutir el tema fiscal, dando a entender de que una reforma se tiene que dar para sacar la plática de donde no la hay y reducir esa deuda. Con todo esto, basado en sus planteamientos que ha dado el día de hoy, yo quisiera preguntarle, Ricardo Lombana y su movimiento Otro Camino, ¿en dónde están parados, ideológicamente hablando? ¿Son de izquierda? ¿Son de derecha? ¿Qué son? ¿Y qué es Ricardo Lombana? Esa misma pregunta creo que me la hiciste la última vez que me entrevistaron y te la voy a responder de la misma forma. Desde que estoy en la actividad política, no he querido ni me ha parecido relevante, y lo digo con mucho respeto, presentarle al país una discusión ideológica acerca de lo que yo represento o de lo que representa el movimiento. Nosotros nacimos de manera orgánica, eso ustedes todos lo saben. ¿Qué significa de manera orgánica? Que en el seno de la creación del movimiento Otro Camino, antes de constituirse en partido, ya venía un cóctel ideológico concentrado en propuestas para resolver problemas. Estos son los problemas que nosotros identificamos, que eran 3 pilares, que ustedes lo recordarán: el institucional, el social, educación y salud, y el de gobierno eficiente, todo el tema de la digitalización y la profesionalización del sector público. Y nos concentramos en 3 pilares y en nuestras propuestas para resolver o atacar la resolución o la solución de esos 3 pilares para beneficio de la población panameña. Cuando nos tocó crear el partido, redactamos una declaración de principios que lo invito a usted y a todo el que quiera a leerla, donde precisamente se plantea una economía social de mercado, de la cual veo cada vez más a ciertos economistas panameños hablando, y de la cual veo y leo cada vez más a políticos o figuras nuevas en la región plantear, que no es otra cosa que el entendimiento de que los extremos, derecha, extrema izquierda, no nos han llevado a los países latinoamericanos, y la experiencia sobra, a buenos puertos, y ahí están los resultados, y que hay que hacer un balance, y el balance tiene que colocar al ser humano, a la persona, en el centro de la política pública. Con eso, defino claramente que yo estoy colocado ideológicamente en el centro del péndulo, con una inclinación hacia la derecha, tengo que admitirlo, pero me considero bastante cerca del centro para responderte específicamente tu pregunta. Y si lees la declaración de principios del movimiento Otro Camino, también te darás cuenta que su concepción, no solo en el tema de la economía social de mercado, sino la colocación o la ubicación de la persona y del ser humano como el centro de la política pública, en contraste con lo que ha sido tal vez los últimos 20 años, en donde se ha concentrado todo esto en la infraestructura y en el desarrollo de las megahoras, más no en el desarrollo humano, como tal lo indican o nos plantean los indicadores. Creo que eso te puede dar un poco el diseño de dónde nosotros estamos parados ideológicamente. Y no es que yo quiero rehusar una discusión ideológica, es que a veces, y no lo digo por tu pregunta, ojo, lo digo por la discusión que a veces se da públicamente, de que quieren encasillar, ¿no? Todo en una discusión de derecha e izquierda. Entonces, como viene un movimiento de izquierda surgiendo del sur ahora mismo, y han habido ciertos torneos electorales donde ha sido beneficiada la izquierda, evidentemente hay una tendencia y hay un movimiento, y lo considero muy valioso en Panamá, que así lo está planteando. Pero ojo, una cosa es el socialismo, una cosa es la ideología, la concepción de la administración de un Estado, de qué debe ser lo prioritario en la política pública,
de desarrollar políticas públicas en función de tu creencia ideológica, si es de izquierda, si eres socialista. Y otra cosa, y ejemplos sobran, Michelle Bachelet, el señor Mujica en Uruguay. Michelle Bachelet no es una dictadora disfrazada de izquierdista, ni tampoco lo fue Mujica, como si lo es Maduro, ¿no? Que se esconde bajo el discurso ideológico, pero es un tirano. Entonces, tengamos cuidado con esa discusión también, porque creo que hay que diferenciar entre ideológicamente los dos lados, bueno, y sacar lo mejor de ellos. Yo creo que con eso te respondo. El movimiento Otro Camino tiene en su génesis y en la concepción de su partido un balance en cuanto a este péndulo ideológico ubicado hacia el centro. ¿y a dónde nace la economía social de mercado? En la exitosa Alemania. Es la que concibió esta figura de la economía social de mercado, que allí tienen ustedes los resultados, desde la época de Adenauer en Alemania. Interesante este punto, este planteamiento. Poca gente habla de economía social de mercado en este país, para que estemos claros, ¿eh? Para que estemos bien claritos, muy poca gente habla de economía social de mercado, y eso no es una teorización nada más, eso está allí y ahí están los resultados que ese modelo de economía ha dado. Oiga, y antes de despedirnos, don Ricardo Lombana, ya el Tribunal Electoral reconoció al Movimiento Otro Camino como partido político. No, todavía no, porque nos falta el último paso, que es la convención constitutiva. Esa convención demora unos meses. La ley electoral te da unos meses para realizarla. Se terminó la recolección de firmas, o sea, las firmas adherentes. Luego hubo que esperar un periodo de 30 días para las impugnaciones. Ese periodo de 30 días se cumplió ahorita en el mes de diciembre. Y ya están corriendo los 6 meses que da la ley para realizar la convención. Esa convención debe ocurrir en el primer semestre de este año. Una vez ocurrida esa convención, allí nos entregan nuestra resolución reconociéndonos oficialmente como nuevo partido político, y entonces nos daremos a la tarea de mostrarle al país, o empezar a mostrarle al país, tanto nuestro planteamiento, nuestra visión, nuestra propuesta. Empezaremos nuestro proceso de preselección y selección de candidaturas a nivel nacional en alianza con los independientes, porque no olvidemos que el movimiento Otro Camino se convierte en partido político para servir y ser plataforma política para los candidatos independientes, no de manera exclusiva obviamente, pero esa fue la génesis en gran medida de la decisión, o la razón de la decisión, conociendo las desigualdades del sistema hacia pues los partidos políticos, en beneficio de los partidos políticos. Así que eso es lo que debe venir en los próximos meses, y con recorridos por todo el país. Próximamente voy a estar iniciando una gira, empezando por Herrera y por Los Santos, y así seguiremos recorriendo el país hacia, o con miras pues, hacia el 2024. Bueno, don Ricardo Lombana, gracias por este tiempo que nos ha dado, muy amable. Gracias a ustedes. Que esté bien. 8:05 minutos. Antes que a Melissa le dé algo, Flor, proceda.